Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme en una emisión más de las Crónicas del Chairo. Señores, tremenda cachetada, tremendo hazme reír resultó el chayotero mayor López Dóriga. Quiso tratar de menospreciar el IMSS Bienestar e invitó a Zoe Robledo a tratar de increparlo de cierta forma. Señores, jamás se imaginó toda esta contestación. El servicio popular sí servía, pero como mecanismo de financiamiento no dio consultas ni cirugías. Para el titular del IMSS, Zoe Robledo, dejó en claro que el Seguro Popular no era una institución de atención médica, sino que era un banco que subsidiaba a sistemas de salud a nivel estatal. El Seguro Popular, lo repetimos, no daba servicios ni buenos ni malos. Tenía una base filosófica: separar financiamiento de la prestación de los servicios. El servicio popular era un mecanismo de financiamiento. ¿Quiénes daban esos servicios? Los gobiernos de los estados. Fueron 15 años, de 2003 a 2018, llenos de historias buenas y de historias terribles. Desvíos de recursos, 123,000 millones de pesos detectados por la auditoría, que se distrajeron para otras cosas distintas a la salud. Señores, no les cuento más, vean esta clase magistral que le propinan al chayotero mayor. Si al que haya aceptado venir hoy aquí, porque, querido Zoe, gracias por venir, buenas tardes. Muchas gracias, Joaquín. No sé cómo le vas a hacer. No sé cómo le va a hacer el Seguro Social para jalar al INSABI, que fue un fiasco, que fue un fracaso, ¿sí? Que suplió al Seguro Popular, que como sea, pues ahí jaló casi 18 años, ¿sí? Dando servicios. Alguien me decía, pero es que no daba buenos servicios. Bueno, daba mejor servicio que el INSABI. Ahí sí no estoy de acuerdo contigo. Bueno, por eso. No, pero déjame decirte no en qué. venimos a estar de acuerdo. No, pero más que una opinión, déjame darte una valoración. El Seguro Popular no daba servicios, ni buenos ni malos. No daba servicios. Pero atendía, pues, no, refiriendo o remitiendo. No, el Seguro Popular, y se lo puedes preguntar a Julio Frenk, que fue su creador, tenía una base filosófica, planteado así por ellos: separar el financiamiento de la prestación de los servicios. Entonces, el Seguro Popular era un mecanismo de financiamiento. ¿Quiénes daban los servicios? Los gobiernos de los estados. ¿Sí? Y fueron 15 años, de 2003 a 2018, llenos de historias buenas y historias terribles. Desvío de recursos, 123,000 millones de pesos detectados por la auditoría, que se distrajeron para otras cosas distintas a la salud. Es decir, el modelo que se está debatiendo ahora, o que debatieron ahora los legisladores y que se está implementando, es entre la descentralización, que empezó en 1982 con el doctor Soberón en el sexenio de la Madrid, que le dio a los gobiernos de los estados la facultad de tener instituciones de prestación de atención médica, es decir, hospitales y centros de salud. Pero el Seguro Popular en 2003 lo único que hizo fue generar otra fuente de financiamiento. Así es. Que incluso tenía un problema que se resolvió hasta 2016. Los recursos para la atención médica, para financiar un hospital, la operación de un hospital, un centro de salud, no se la daban a las secretarías de salud, se los daban a las secretarías de finanzas de los gobiernos de los estados, que recibían los recursos, podían resolver otros temas, pagar aguinaldos, pagar ferias o lo que quisieran, y estoy hablando de casos reales. Y eso descuidó mucho la atención médica. Pero quien daba los servicios, y todavía los servicios son de 32 subsistemas estatales de salud, pero el Seguro Popular no dio una sola consulta, cirugías, porque no era su propósito. Su propósito era financiar a subsistemas en los estados. Bien. El INSABI no llegó ni a eso. No. El INSABI nunca funcionó. Mira, nunca te atendió a enfermos, ¿sí? Nunca funcionó con una infraestructura planeada tampoco. Fue a la aventón, fue un fracaso, digo yo. A ver, el INSABI se enfrentó con un tema
¿por qué les cuenta tanto trabajo al gobierno, a los integrantes del gobierno de la Cuarta Transformación, decir, bueno, que algo fue un fracaso? Pues sí, fue un fracaso, hombre. Pero no, es que parece que son... Es que mira, yo te diría, el INSABI tenía como una doble función. Por un lado, sí había remanentes del Seguro Popular. Lo que no funcionó fue el Seguro Popular. Porque ese remanente de seguir financiando a los gobiernos de los estados, mientras se hacía la transferencia de los hospitales y los centros de salud al INSABI, fue la que nunca ocurrió efectivamente. Vino la pandemia, el INSABI cumplió una función que creo que sí es relevante, que fue financiar las reconversiones hospitalarias de los gobiernos de los estados. O sea, el INSABI les otorgó a los gobiernos de los estados cerca de 5,000 ventiladores y 11,000 monitores, camas, cosas que que necesitaban los estados para poder reconvertir sus hospitales, para poder dar atención de COVID. ¿Qué otras cosas hizo el INSABI? Pues les proporcionó equipos de protección personal y luego el financiamiento para las vacunas. ¿Qué es lo que no funcionó de INSABI, efectivamente? Que se convirtiera en una institución de atención médica. Porque la ley, que antes de que se reformara, permitía que el INSABI se hubiera convertido en una institución que diera los servicios, que fuera la operadora de hospitales y centros de salud en sustitución de los estados. Eso es lo que sí efectivamente no ocurrió y se puede decir que no prosperó, vaya. Dicho esto, por iniciativa del presidente López Obrador, los despojos del INSABI, que ni tan despojos, No. Porque si vamos a hablar también de presupuesto y esto, sí. Pasen al Seguro Social. Al IMSS Bienestar. A ver, primero, ¿separaron al IMSS? Sí, son completamente distintos. El IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, es una institución tripartita financiada por cuotas que seguirá atendiendo exclusivamente a sus derechohabientes. O sea, el Instituto Mexicano del Seguro Social se queda como está. Como está. Bien. Atendiendo a las mismas personas. Sí. Derechohabientes del IMSS. Familiares, trabajadoras. 58 millones. Son cerca de 70, considerando a los pensionados, beneficiarios. Hoy tenemos casi 22 millones de trabajadoras y trabajadores asegurados, más sus familias, más los jubilados, pensionados y sus familias, que es toda la derechohabiencia. Muy bien. El Seguro Social se queda como está. ¿Cómo está? Se crea este IMSS Bienestar, que viene siendo como el IMSS Coplamar. Exactamente. De López Portillo fue, ¿no? Con López Portillo se firma el IMSS Coplamar, es correcto. Luego con Salinas se convirtió en Solidaridad. El IMSS Solidaridad, que cada quien le pone su apellido, ¿no? Sí, pero tenía el mismo propósito y seguía existiendo. Daba atención, tenía 80 hospitales, 3,500 unidades médicas rurales en el primer nivel de atención, pero era un prestador de servicios más para la misma población sin seguridad social. Esa experiencia fue la que se creció para que hoy el IMSS Bienestar, ya no como un programa del Seguro Social, sino como una institución, un órgano público descentralizado, que se creó el año pasado, en agosto del año pasado se publicó el decreto presidencial que crea el IMSS Bienestar, con ese propósito, de empezar a transferir hospitales, unidades de primer nivel, es decir, centros de salud y sus recursos para que sean operados por una institución centralizada. Aquí la discusión grande es entre descentralización, un proyecto que inició en el 82 y continuó en el 2003, versus un sistema centralizado de una institución única federal que provea esos servicios. ¿A partir de qué? El acuerdo con los gobiernos estatales. Bien. Que así lo decidan. ¿Cuántos estados se han sumado al proyecto IMSS Bienestar? Hasta el momento tenemos 11 estados en donde ya hay operación directa en los hospitales, capacitación. Aparte tenemos 6 estados en otras etapas de ese mismo proceso. Entonces vamos a estar llegando hacia finales de mayo a cerca de 17 estados y creemos que hacia el finales del año vamos a estar en 22. En 22 faltarían 10. Faltarían 10 que estamos todavía en conversaciones. Hay estados que nos han manifestado, nosotros no queremos... Por ejemplo, Guanajuato, ¿no? Guanajuato, Jalisco, Nuevo León nos lo han manifestado así. Y eso es válido. Ellos tendrán entonces que financiar su propia operación con las participaciones federales que tienen asignadas por ley, vaya. Estamos hablando que el INSABI, estoy hablando con Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ahora tengo que decir director también del IMSS Bienestar. No soy propiamente director, soy presidente de su junta de gobierno. Hay una directora del IMSS Bienestar, la doctora Gisela Oye, pues Lara. qué buenos son ustedes para guardar secretos, mi querido Zoe. Me estoy enterando de todo esto
Y mira que yo leo y me informo y todo. Quizá eso había que esperar la aprobación de la reforma porque hoy pues ya tiene unas nuevas atribuciones distintas a las que había. ¿Cómo se llama la directora del IMSS Bienestar? Gisela Lara Saldaña. Vean, ojalá un día lo pueda, tenga el gusto de conocerla aquí, ¿sí? Claro. A ver, los recursos de esto que se llamó el INSABI, de este fracaso monumental, eran pues, un promedio superior a los 150,000 millones de pesos anuales en 3 años, ¿no? El presupuesto más grande asignado en el presupuesto es el de este año, son 127,000. Bueno, 127,000 es que fue 20, 21, 22. No, bueno, sí, el 1 de enero, es correcto. 1 de enero del 20. Lo que pasa es que la reforma fue del 19, efectivamente, Sí. los primeros presupuestos que manejó el INSABI fue ya durante pandemia, 20, 21, Enero. 22 Sí. y el presupuesto del 2020. Sí, porque esta moción es el 1 de enero Sí. del 20. Sí. Todo el 20, todo el 21, todo el 22 y 3 meses de este. Es correcto. ¿Tú tienes idea de cuánto suma el presupuesto que tuvo el INSABI, que le autorizó la Cámara de Diputados al INSABI en estos 3 años? Debe estar alrededor de 400 millones de pesos porque no 400,000 millones de pesos, porque no en todos los años fue lo mismo. Pero esos recursos, el INSABI no los ejerció, los ejercieron los gobiernos de los estados. ¿Para qué? Para rehabilitar hospitales. ¿Le pasó 400,000 millones de pesos el Sí. INSABI a los gobiernos de los estados? Así es. Y si tú sumas cuánto les pasó el Seguro Popular a los gobiernos de los estados, pues la suma es todavía muchísimo mayor en 15 años. A ver, entonces, ¿cómo compró lo que compró? Medicinas, que dijo que sí. Es que además pusieron, perdón, al frente del INSABI un arqueólogo. Es una buena persona, pero es arqueólogo, no es ni administrador. No, pero es administrador, perdón, ahí sí. Es administrador, o sea, trabajó en INA, pero Juan Ferrer tiene su título, es de administración pública, Bueno, digo, ahí... Bien, en fin, el hecho es que llegó a decir que no, que ya medicinas no faltaban, porque ya tenían. ¿Sí? Pero que el problema es que no la podían distribuir, que es como si no tuvieras medicinas. No, claro, sí, una cosa distinta es la adquisición y otra muy diferente es incluso la provisión almacén y que eso llegue a la gente. O sea, es un proceso mucho más largo. Yo sí creo que hay que revisar justo cuántos hospitales se rehabilitaron con recursos de INSABI, pero ejercidos por los gobiernos de los estados, cuánto equipo se sustituyó en estados, o sea, cualquier inauguración que hayas visto de un gobierno, de un gobernador, gobernadora, en los últimos años, no lo hicieron con recursos estatales propios, se lo hicieron con recursos del Fondo de Salud para el Bienestar, de FONSABI. ¿Y no sería bueno que el INSABI, que ya desapareció, espero que en la tumba no hayan guardado todos los secretos, ¿no? Nos haga las cuentas claras de qué hizo, cuánto costó, dónde fue a parar esto, dónde fue a parar lo otro, porque no lo sabemos, Zoé. No, y eso desde luego tiene que ocurrir como con cualquier institución, incluso en los casos de las instituciones que se liquidan, pues tienen que entregar esas cuentas, sobre todo en la parte del fondo, que es lo que estamos ahorita trabajando, que va a administrar ahora el IMSS Bienestar. Pero, insisto, no para financiar a gobiernos de los estados. El IMSS Bienestar, la intención es que sea una sola institución de atención médica que opere hospitales, centros de salud para gente sin seguridad social en todo el país. ¿De dónde van a venir esas unidades? De las que ya tienen los gobiernos de los estados, como Nayarit, pues que ya nos las ha ido transfiriendo para la operación. A ver, soy Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social y presidente del IMSS Bienestar. ¿Sí? En este gobierno, te lo voy a decir, ha sido un fiasco el tema de salud. Pues este gobierno enfrentó una pandemia que sin comparación a algo que hubiéramos vivido. A ver, eso lo enfrentó el mundo entero. Sí, sin duda. Lo que pasa es que México fue el tercer país en número de muertos. México fue... Yo te diría, en la parte que nosotros nos tocó, tenemos la reconversión de camas de hospital más grande que vivió cualquier institución pública o privada del mundo. No hay una institución única, no digo país, institución que haya reconvertido más que el Seguro Social. Atendimos a cerca de 65,000 no derechohabientes que debían de haberse atendido en los estados, en esos hospitales que ahora estamos transfiriendo para IMSS Bienestar. Sí creo que hubo un esfuerzo.
que se tendrá que analizar desde luego a detalle, pero también de las razones de la mortalidad en México, Joaquín. La mortalidad en México estuvo asociada no a la edad, a comorbilidades, a diabetes, a hipertensión, enfermedades que en los últimos 30 años se incrementaron de una manera brutal y nadie llama cuentas a quienes operaban la salud, de quienes nos condenaron a ser un país de diabéticos, de hipertensos y de gente con obesidad. Entonces, hay que hacer ese análisis, diseccionarlo. Pero lo que se vivió en México fue vivir una pandemia cargando otra cuestas que se generó también en esos años, porque eso es salud pública pero también. No podemos echar toda la culpa al pasado, porque nos trasladaríamos a la mañanera. Es un perfil epidemiológico que uno tenía que analizar al inicio de la pandemia. La mitad de la planta laboral de nuestro país, Joaquín, o sea, cerca de 10 millones de trabajadoras y trabajadores registrados en el Seguro Social, sin contar a los informales, solo los del Seguro Social, tenían alguna comorbilidad. Bueno, por lo menos una. La planta laboral. Estamos hablando de gente joven, en edad productiva, en su mejor momento. Hay que, un análisis me parece profundo, serio. Tiene que también partir de que México sabíamos que desafortunadamente la enfermedad que enfrentamos, el COVID, con esas comorbilidades, con esas otras enfermedades, generaba estados más graves. Sí, más graves. Yo quiero que hablemos de esto porque no puedes dejar la impresión de que la culpa del elevado número de muertes fue pues que estamos gordos o diabéticos o hipertensos. No, es un perfil epidemiológico tal cual como lo recibimos, como está en el país. Y que mira, si tú revisas todas las publicaciones que hay respecto a lecciones de la pandemia, tienen que ver con eso, con que no va a haber sistemas de salud que puedan seguir creciendo para atender a enfermedades no infecciosas. Eso con pandemia o sin que pandemia. Se pueden evitar. Sí, con pandemia o sin pandemia. Sin pandemia. Pero la pandemia agrava esos casos. A ver, entre tú y yo, Zoe, que nos conocemos hace mucho. ¿Tú te crees esto de que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca? Sí, y déjame decirte por qué. A ver, mírame. Sí, si me permite decirte por qué, te lo digo con claridad. Sí, ¿por qué? El sistema como el de Dinamarca tiene que ver con el diseño del sistema. Es decir, si queremos resultados en salud como los que tiene Dinamarca, tenemos que tener un diseño institucional como el de Dinamarca. ¿Cómo es el diseño institucional de Dinamarca? No cómo es la atención, cómo es su diseño institucional. Primero, público 100%. En México siempre el sistema ha sido público. Ha habido intentos justo del Seguro Popular por financiar a privados para que dieran la atención médica. En Estados Unidos participan los privados, en China participan los privados, en la India participan los privados, en Alemania participan los privados, en Dinamarca no. En Dinamarca es 100% público. La atención se otorga en hospitales públicos. Segundo, es un modelo centralizado, no fragmentado en 32 gobiernos estatales que puedes tener la suerte de buenos resultados y pobres resultados. Es un modelo central que planea centralmente dónde vas a construir un hospital, dónde vas a comprar equipo, qué tipo de especialistas vas a formar. Eso es Dinamarca, centralizado, no 32 estados haciendo cada uno lo que piensan que es mejor, un solo sistema central. Tercero, es preventivo. Está fundamentalmente enfocado en atender. En México no hay medicina preventiva. En el IMSS sí. En el Seguro Social sí. Había un programa en el Seguro Popular Prevenims. No. El Prevenims sigue existiendo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Bueno. Y nosotros podemos demostrar cómo la mortalidad de enfermedades crónico-degenerativas entre una persona que se atiende en el IMSS y otro que se atendía en cualquiera de estos otros 32 estados sin seguridad social, es mayor la mortalidad, y creció durante el Seguro Popular la mortalidad de las personas con diabetes o cáncer de mama. Entonces, eso es el tema de Dinamarca. O sea, hay que entrarle con mucha seriedad. Pues sí, es el diseño de la institución. Y un elemento adicional, que ese es el gran reto, la universalidad. ¿Qué significa la universalidad? En el Seguro Popular había un catálogo de enfermedades, 295 intervenciones. Si tú te salías de esas 295 porque el tipo de cáncer era diferente, ya no te lo cubría el Seguro Popular. La universalidad, que ese es el gran reto, es que tú puedas atender a todas las personas de todos los padecimientos sin que esto genere un costo. Porque esa es la otra. Bueno, sí, dices tú de 295, pero por lo menos atendían a esos 294
tener el Seguro Popular. Sí, de esos padecimientos. Sí, nada vamos. más que dejaban fuera los padecimientos más comunes. Bueno, pero vamos, ya estaban atendiendo 294. Financiando a instituciones que atendían. Pues que el INSABI no estuvo atendiendo. A ver, no es que, insisto, el Seguro Popular no desapareció porque no dejó de existir una fuente de financiamiento. El Seguro Popular era un banco, no era un hospital. Pues así estaba. Mira, hay una entrevista que yo te recomiendo mucho, que le hace Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, a Julio Frenk, y él lo dice así, es una confesión de partes. Dice, nosotros educamos a la gente en que el Seguro Popular era una institución de atención médica, y no lo era. Separamos el financiamiento de la atención médica. Esa es la gran diferencia y el gran contraste, y puede haber un debate de qué es mejor, pero nosotros estamos planteando algo que ocurrió en nuestro país en el 82, centralizando la atención médica para tener una sola institución. Cumate, el doctor Cumate era uno de los que estaba de acuerdo que había que tener una sola institución. Juan Ramón de la Fuente estaba de acuerdo que había que tener una sola institución, porque quizá los 32 estados no están en un momento uniforme de madurez institucional. Poner unos anuncios y regreso contigo.